hablando, predicando, ministrando acerca de esta serie que es Mente y Alma. ¿A cuántos le ha sido de bendición? Wow, yo di gracias a Dios porque Onis comenzó la serie hablando de la ansiedad, no era, de la amargura. De la amargura. Luego nuestro pastor Orlando también estuvo hablando de la baja autoestima. Y hoy sé que el Señor tiene una palabra poderosa para nuestras vidas. Nosotros, Onis dijo algo al principio cuando comenzó la serie, y es que no podemos entrar al futuro que Dios tiene para nosotros arrastrando cadenas del pasado. Por eso es tan importante, y Orlando recalcaba que la Biblia hace énfasis en tener una mente sana, una mente transformada, como hemos estado estudiando en los live groups, porque no podemos arrancar al futuro que Dios tiene para nosotros con ataduras de amargura, de baja autoestima. Y hoy voy a estar compartiendo de una de las ataduras que para mí han sido fuertes. Y yo sé que quizás para muchos de los que estamos aquí, muchos seres humanos, luchamos con esa atadura, esas cadenas, y es la vergüenza. ¿Cuántos han experimentado vergüenza a veces en sus vidas? Y lo que pasa con la vergüenza es que cuando nos sentimos avergonzados, luego se vuelve en indignación. Nos sentimos indignos. Cuando vamos al diccionario, vergüenza se define como un sentimiento de pérdida de dignidad, causado por una falta cometida o por humillación, sentimiento de incomodidad producido por el temor de hacer el ridículo. ¿Cuántos hemos estado ahí, verdad? Yo creo que todos hemos estado ahí. Y lo que pasa es que cuando pasamos por momentos de vergüenza, luego nos sentimos, como le dije ahorita, indignos, que no es nada más y nada menos que sentirse que no eres merecedor de estar en algún lugar, de tener la familia que tienes, de ser quien eres. Y quiero compartir con ustedes algo medio cómico, pero en el 2014, yo toda mi vida nací, me crié en Puerto Rico, pero en el 2014 me mudé a New Jersey. Viví un año allá. Y aunque soy de Puerto Rico, me defiendo en el inglés, yo creo, bastante bien. Hablo y me desempeño muy bien. Pero no tengo una fluidez 100%, pero nada, yo iba pompeada, yo imagínense. Voy para Estados Unidos y conseguí un trabajo en una escuela americana y yo, wow, pues Dios mío, yo voy para allá. Entonces eran esas 2 semanas antes de empezar las clases que le dan talleres a los maestros y todas estas cosas, nos ponen al día. Y estábamos en uno de los talleres, todos mis compañeros maestros de la oficina de la administración, estábamos todos en un mismo cuarto y estaba este hombre muy elocuente que de hecho la escuela es cristiana y el que estaba hablando es un psicólogo muy prominente en el área de Jersey City, pero él también asiste a la iglesia y él bien vestido, con un acento pues muy elocuente y comienza a darnos una charla y estaba usando de referencia un libro que se llama The Art of War, el arte de la guerra, que es un libro en realidad escrito en mandarín, porque es de China, que lo hizo un soldado, y lo traducen al inglés y a otros idiomas. Imagínense, era un libro con palabras muy elocuentes para esta jíbara de Puerto Rico. Entonces él comienza a hablar y ponía unos quotes y decía, maestra, ¿tú me puedes leer este pensamiento? Y leía, y luego él le hacía la pregunta y le decía, ¿qué quiere decir para ti eso que leíste? Y cuando yo comencé a leer esos pensamientos, yo como que mi inglés se me fue. Se me salió de jíbara, pero full. Yo decía, pero yo no entendía lo que decía. Yo usaba unas palabras muy elocuentes para mí. Yo soy de palabras en inglés bien básicas. Y yo cada vez que él decía un pensamiento, y yo, que no me llame a mí, que no me llame a mí. Señor, por favor, que no me llame. Y de momento me dice, Diane, can you read this quote over here? Y mire, yo le soy sincera. Yo leí eso y yo no entendía nada de lo que decía. Y él, y yo lo leí, pero hasta leerlo me lo
saqué de la manga porque eran palabras que yo nunca había pronunciado. Y me dice, can you tell us what you think about that quote? Yo me quedé así. Y no, mire, Oni dice que yo hablo mucho, pero en ese momento yo me quedé muda. Yo estaba muda. Yo sé que yo hablo demasiado a veces y soy bocona y hablo a veces de más. Pero ese día yo no podía sacarme nada porque no entendía nada. Y yo, y él, it's okay, you can take your time. Y yo, no, it's not okay, it's not okay. Pero por fuera yo, y yo estaba ya que yo quería llorar, yo quería salirme corriendo. Y en una él se dio cuenta que yo estaba sufriendo y me dice, it's okay, can somebody else help? Y otra persona me ayudó. Pero mire, yo le digo que ese día yo me sentía como la persona menos indigna para ser maestra en un colegio americano. Yo decía, pero qué vergüenza frente a todos mis compañeros de trabajo, frente al psicólogo que es uno de la administración. Yo hice un desastre. Yo tenía ganas de comprar un pasaje y venirme para Puerto Rico, olvídate de eso. Yo no quería saber de inglés. Y al final el psicólogo pues me dijo, no te preocupes, Diane, tú sabes, tranquila, vas a seguir aprendiendo. Pero yo por dentro me estaba muriendo. Y en ese momento yo me sentía tan y tan indigna de la posición que yo estaba ejerciendo. Y en esta mañana quiero hablar específicamente a la vergüenza que sentimos hacia las cosas espirituales. La vergüenza que hemos sentido hacia las cosas de Dios, a ser llamados cristianos. Y el que me diga que nunca ha sentido vergüenza, solamente le voy a decir, si yo dijera, vamos a hacer un círculo aquí todo el mundo, hay un círculo bien grande alrededor de la iglesia, y yo me paro en el medio y digo, ¿quién puede hacer una oración de bienvenida? ¿Quién es el voluntario? Le aseguro que el 80% va a ser, no van a tratar de mirarme los ojos por temor de que los llamen a ellos. Usualmente cuando estamos en un sitio y dicen, ¿quién quiere orar? Todo el mundo, y se miran y no saben qué hacer. Pero esa vergüenza viene de pensar, voy a hacer el ridículo. Aquella persona puede orar mejor que yo. Aquella otra persona quizás es más elocuente que yo. Si supieran lo que yo hice hoy. Si supieran mi pasado, lo que yo dije, lo que no hice. Y tenemos ese sentimiento de vergüenza atándonos al futuro que Dios tiene predestinado para nosotros. Y por eso en esta mañana, hoy quiero hablar con ustedes de lo que es las cadenas de la vergüenza. La Biblia está llena de hombres y mujeres que, ¿sabes qué? Eran humanos. Dígale al que está a tu lado, humano. Dígaselo fuerte, humano. Porque sabes que eso no es ningún pecado, todos somos humanos. La Biblia está llena de hombres y mujeres que eran 100% humanos, pero que fueron usados, escúchame bien, divinamente y sobrenaturalmente por Dios. Y en esta mañana yo vengo a decirte que no te esconda detrás de tu vergüenza, que lo que el Señor va a hacer a través de tu vida y en tu vida es poderoso. Es tiempo de soltar esas cadenas de la vergüenza. Hombres y mujeres que no tan solo cometieron errores, tomaron malas decisiones, pero ¿sabes qué? Pecaron. Porque esa palabra, tú sabes, como que escuchamos pecado y decimos, uy, échalo para allá. Hombres y mujeres que cometieron errores humanamente, pero aún así Dios se glorificó divinamente a través de ellos. Si yo de algo quiero que te vaya en tu corazón cargando en esta mañana, es que Dios puede y quiere usarte. Dile al que está a tu lado, Dios quiere y puede usarte. Ahora al otro dile, Dios quiere y puede usarte. Y dite a ti mismo, tú que estás en tu casa o donde quiera que estés, Dios quiere y puede usarme. Dios quiere y puede
usarme. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de la vida de Pedro. A mí me encanta Pedro porque yo me identifico con Pedro. Yo no soy una santa, yo soy una humana. Y he metido las patas muchísimas veces. Pero he visto al Señor glorificarse a través de mi vida. Y de igual manera en la vida de Pedro. Quiero que vayamos a Mateo 14, capítulo 14, versículos 23 al 31. Porque aquí vamos, si yo viniera a hablar de toda la vida de Pedro, bueno, estaríamos aquí horas y horas, pero voy a tratar de resumir un poco algunas de las historias que quiero compartir hoy. Voy a hablar diferentes versículos, así que si estás anotando, anótalos para que estudies la vida de Pedro en tu casa durante esta semana. Este momento en Mateo 14 es algo divino, algo sobrenatural, algo que ningún humano podrá hacer, solamente Jesús y Pedro. Y es caminar sobre el agua, porque si alguien caminó sobre el agua, por favor, dígamelo. Pero son las únicas dos personas en la historia que hemos conocido. Pedro, un humano, tuvo la oportunidad de hacer algo sobrenatural por medio de Jesús, que fue caminar sobre el agua. Vamos a ir al versículo 23. Dice, al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana. O sea, la hora perfecta para que pase algo así, claro. En la oscuridad de la noche, una tormenta, vamos para allá. Dice que a las 3 de la mañana, en medio de esa tormenta, donde estos discípulos, que muchos de ellos sabían de pesca, de cómo estar en el mar, navegar, me imagino que habrán intentado de todo. Y dice que de momento Jesús se les acercó, caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos, al verlo, dice que gritaron llenos de espanto. Gritaron llenos de espanto. Discípulos que han visto cómo el Señor ha sacado demonios, han visto sanar a gente enferma, han visto grandes cosas. De momento vieron a esta persona o a esta cosa caminando sobre el agua y dice que gritaron llenos de espanto. Y me llama la atención porque lo que dicen después, por eso dije cosa, porque lo que dice después, a veces uno lo lee, pero vamos a pensar esto, nosotros decimos los discípulos y sobre espiritualizamos, pero sabes que ellos eran humanos. Y dice que cuando vieron a esto que estaba caminando sobre el agua, en lugar, una persona 100% espiritual diría, ay, ahí viene una nube de la presencia de Jehová de las Chequinas. Ay, ahí viene el ángel Gabriel, míralo, por ahí viene. Ahí viene la paloma. No, dice que ellos comenzaron a gritar, ¡es un fantasma! O sea, una de las cosas más tenebrosas que podemos imaginarnos. Y estos discípulos, en su humanidad, comenzaron a decir, es un fantasma. Yo me imagino que Jesús estaría, ok, yo no les he enseñado tantas cosas a ustedes, pero ok. Y dice que inmediatamente, cuando vamos al versículo 27, cuando ellos estaban asustados, espantados, gritando, dice que Jesús inmediatamente, y quiero hacer un paréntesis aquí para recordarte que no importa cuán fuerte esté la tormenta en tu vida, cuando tú gritas, Dios te escucha inmediatamente. Dice que inmediatamente Jesús les gritó, no les dijo, les gritó para que ellos escucharan de verdad, por si acaso era como que, no te escucho. Dice que Jesús les gritó, calma, no tengan miedo, soy yo. Y algunas versiones dicen el yo soy. En otras palabras, Jesús le estaba recordando porque los discípulos eran judíos de nacimiento, ellos sabían el Torah, conocían muy bien el yo soy que se le pareció a Moisés en la zarza ardiente. Jesús le dice, soy yo el mismo que estaba con Moisés, estoy aquí con ustedes, cálmense. Y rapidito, cuando Jesús da esa palabra, esa declaración de quién Él era, dice que Pedro,
Jesús le preguntó, Jesús dijo, ¿quién quiere venir al agua? Él preguntó. Gracias, Bambi, Dios te bendiga. Él no preguntó. Jesús estaba dando una declaración de quién él era y de momento Pedro sale por allá y le dice, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo también camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús pues le dijo, está bien, pues si tú quieres venir, ven. Dice que sin vacilar Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, úsame. Señor, yo quiero hacer grandes cosas. Señor, yo quiero ser un testimonio en mi trabajo. Señor, yo quiero en la universidad, en la escuela, ser a mis compañeros un ejemplo. Y cuando estamos ahí metidos, entonces decimos, ay, Señor, pero espérate, es que esto me da mucho miedo. Pedro dice que le dio miedo y comenzó a hundirse y a gritar horrorizado, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y vuelve el Señor, inmediatamente extiende su mano, lo sujeta y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me imagino que en esa escena, yo pensando acá porque me gusta imaginar, todos los demás discípulos, Pedro se está hundiendo, válgame, yo no le voy a dar la mano porque me va a empujar y me voy yo también. Humanamente. Pero dice que Jesús se bajó, le extendió la mano y lo salvó. Y luego de esto dice que los discípulos estaban asombrados. Pues claro, ¿quién es este hombre que hasta los cielos y los vientos y las aguas lo obedecen? Y todos los discípulos, yo me imagino en mi imaginación, en la barca, todos estarían, Jesús, wow, pero qué maravilloso tú eres, lo que tú hiciste. Y me imagino Pedro mojado, quizás con frío, en una esquinita del barco, pensando y meditando, wow, me iba a hundir. Caminé un poquito con Jesús, pero perdí la fe, me dio miedo. Yo me imagino el sentimiento de vergüenza que él estaría pasando en ese momento. Todos mis amigos, mis compañeros, discípulos de evangelio me vieron. Cómo tuve miedo, perdí la fe. Jesús me llamó la atención y me dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo que lo he visto levantar muertos, que lo he visto sanar enfermos, yo tuve miedo. Y así muchas veces estamos nosotros en nuestra vida, avergonzados por lo que hemos hecho, en una esquinita ahí pensando que ya Dios no puede usarnos porque hemos pecado, hemos hecho algo indebido y el Señor ya no puede hacer con nosotros grandes cosas. En un momento tan divino en la vida de Pedro, su humanidad llegó en ese momento. Más adelante, en Mateo 16, esto es el 14, ahora vamos al 16. Hay otro evento bien poderoso en la vida de Pedro. Y dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús estaba con sus discípulos. Y yo me imagino pues todos juntitos con él. Y Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dice la Biblia, pues que respondieron, comenzaron a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o otros profetas. Wow, ok, la conversación estaba fluyendo, lo más chévere. Pero luego Jesús le hace esta pregunta y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Yo me imagino que en ese momento los discípulos hicieron cuando uno pide que alguien ore. Déjame ver. Se me olvidó. Y yo me imagino que se estarían mirando entre ellos. Tú. Pues,
él sanó, ¿verdad? Ajá, y él sanó. Y estarían nerviosos porque que Jesús nos haga esa pregunta. ¿Y tú? ¿Quién crees que yo soy? Y en ese momento, Pedro sale con una afirmación bien poderosa. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro de momento sale con una respuesta sobrenatural. Yo me imagino que los otros discípulos se habrán quedado, ¡oh! ¿Pero y de dónde se sacó eso, Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese versículo cada vez que lo leo, cala lo más profundo de mi corazón. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Jesús. Y dice que cuando Pedro da esta afirmación, Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te le reveló ningún mortal. O sea, en otras palabras, Jesús le dijo, eso no salió de ti, mijo, porque yo te conozco. Tú a veces dudas, tú a veces tienes miedo, pero alguien, y él dice, mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los demonios de la muerte no prevalecerán contra ella. Y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, ¿qué momento? Yo me imagino que esto era como cuando uno está en la escuela o en la universidad y la profesora o el maestro empieza a decir, ¿quién me puede decir la definición de esta palabra? Y comienza la gente, yo, y da una definición y el profesor le dice, sí, algo parecido, gracias por tu respuesta. En otras palabras, eso no es, pero para no hacerte sentir mal. Y luego va otro y dice, ¿y tú? ¿Es esto? Sí, también, pero ¿qué más? ¿Qué más? Y de momento sale uno y dice, yo sé, y da una respuesta certera y el profesor le dice, eso mismo es. Así mismo fue con Jesús. Yo me imagino que todos los discípulos estarían, ¿qué? Y Pedro, imagínate, wow, me va a dar a mí una llave. Yo no sé ni para qué son esas llaves, pero me las va a dar. A ti no fue Juan, a ti no fue Mateo, fue a mí, a Pedro. Me dijo que me da una llave y yo me imagino que Pedro estaría, wow, ¿sabes? Yo di una respuesta brutal. Y en ese momento yo pienso que la humanidad de Pedro llegó otra vez a su vida porque comenzó a sentirse como que yo sé más, yo soy más que quizás todos ustedes. Y le digo esto porque más adelante, después de que Jesús le dijo, tú eres dichoso, mira las llaves de los cielos y todas estas cosas poderosas a Pedro, 2 versículos, 1, 2. No un libro, no un capítulo, 2 versículos más adelante, en Mateo 16, 21, dice, desde entonces Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los sacerdotes y de los maestros, y que también era necesario que lo mataran y que él resucitara el tercer día. O sea, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, el plan, esto es, tenemos que ir a Jerusalén y me van a matar y yo voy a resucitar. Él estaba dando el mensaje del evangelio. Y miren lo que pasa aquí, por eso le digo que a Pedro se le subieron los humos. Porque luego de que Jesús empieza a hablar estas cosas, dice que Pedro lo llevó aparte. Yo imagino que Pedro le diría, Jesús, ven acá, que yo tengo que hablar contigo. Pero los demás no, tú sabes, tú y yo, porque tú me llamaste a mí. Tú me dijiste que yo era la piedra, que yo tengo la llave. O sea, tú y yo estamos en un nivel espiritual más alto. Ven para acá. Y se llevó a Jesús a una esquina y ¿tú sabes qué le hizo? Dice la palabra que comenzó a reprender a Jesús. O sea, en otras palabras, a amonestarlo, a llamarle la atención, a regañarlo. Y le decía, de ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Ten compasión de ti, no digas eso. En otra versión dice, ¿ustedes se imaginan, Pedro, llamando a Jesús a una esquinita y reprendiendo a Jesús?
O sea, Jesús estaría como que, ay, Pedro. Y porque mira las palabras que le dice Jesús. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, ángel del cielo. Aléjate de mí, guerrero valiente. Aléjate de mí, hijo del rey de reyes y señor de señores. Le dice, aléjate de mí, Satanás. Si alguien me llega a decir a mí, aléjate de mí, Satanás, eso es algo bien fuerte. Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow. La persona a quien Dios llamó dichoso, lo elogió en un momento 2 versículos antes. Ahora lo está reprendiendo, le está llamando la atención como diciendo, espérate, aquí yo soy el que hago esto, no eres tú. Y lo llama hasta Satanás. Yo me imagino que por su mente diría, diache, mano, pero es que yo soy más bocón, metí la pata otra vez. Y se habrá ido por los montes por ahí a meditar en lo que Jesús le había dicho. Estamos hablando de un hombre que es un héroe en la Biblia y que es un héroe para nosotros por lo que ha hecho. Pero lo que quiero que veas y entiendas, que yo espero que estés cachando, es que no importa lo que tú y yo hayamos hecho, el Señor puede glorificarse y quiere glorificarse en nuestra vida y a través de nuestra vida. Porque sabes que a veces yo soy como Pedro. A veces digo cosas bien estúpidas. Hago estupideces. Todos hemos estado ahí. Y como le dije al principio, yo soy bien bocona y a veces tengo que trabajar con eso. Aguantarme y decir, Dayan, aguántate, espérate. Piensa bien. Porque muchas veces hago cosas bien estúpidas. Cosas que después me arrepiento. Y yo me imagino que en ese momento Pedro habrá dicho, la verdad que yo soy estúpido. La verdad que yo soy un tonto. ¿Cómo yo me atreví a decirle eso a Jesús? Ay, Dios mío. Ahora cuando Él nos llame para ir allá a Jerusalén, ¿cómo yo voy a ir para allá, Dios mío? Como muchas veces nosotros estamos en la vida, cargando esas cadenas de vergüenza, remordimiento, sintiéndonos indignos de que el Señor pueda hacer algo a través de nuestra vida y en nuestra vida. Más adelante, en Mateo 26, pasa un tiempito y Jesús está con sus discípulos en la última cena. Está ya a punto de ser entregado y Él está compartiendo con todos sus discípulos y ahí está Pedro también. Y Jesús dice, esta misma noche, dijo Jesús, todos. No dijo, ay, tú y tú. No, Jesús dijo todos. O sea, todos los discípulos que caminaban con Jesús. Él le dice, todos ustedes me abandonarán. Porque escrito está en Zacarías 13:7, dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y luego Jesús sigue diciendo, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces, rapidito, Jesús está diciéndole estas palabras a sus discípulos. Jesús preguntó, vuelvo y hago esta pregunta. ¿Jesús hizo alguna pregunta? Gracias, Bambi. Jesús no preguntó nada. Jesús le estaba diciendo lo que iba a pasar. Él le dijo, me van a llevar y ustedes me van a abandonar. Y dice que Pedro, otra vez sin Jesús preguntar, le dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré, maestro. Yo no sé Juan, yo no sé el otro, pero yo jamás te abandonaré. Y Jesús le dice estas palabras, le dice, te aseguro, yo me imagino que Jesús, Pedro, te aseguro
que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 1, 2, 3 veces. Y luego Pedro, como es bocón y a veces dice estupideces como Dayan Vázquez Castro, nos cavamos la tumba más honda todavía, para pasar la vergüenza, no tan solo pasarla bonita, pasarla fea. Le añade y le dice, aunque tenga que morir contigo, insiste Pedro. Aunque tenga que morir contigo. Y luego, eso fue en el versículo 35. En ese mismo capítulo 26, en el 74, ahí llega la parte cuando Jesús se lo llevan y Pedro está redondeando, mirando, asustado. Y dice que la gente le preguntó a Pedro, Pedro, espérate, ¿tú no eres el que seguía a Jesús? No. Luego otra persona, pero tú no eres el que seguía a Jesús. Pero chicos, que no soy yo. Hasta la tercera vez, como Jesús le dijo, 1, 2, 3, a la tercera, dice que comenzó a echar maldiciones. O sea, no tan solo mintió, comenzó a echar maldiciones y juró, ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo, como Jesús lo había dicho. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Cuántas veces no hemos estado ahí? Yo he estado ahí, porque yo soy como Pedro, hago estupideces. Que hemos dicho, Señor, pero no, yo no te voy a negar, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si es que yo estoy dispuesto hasta ir hasta mi muerte por ti. Y de momento vemos a un Pedro que no tan solo negó a Jesús, maldijo, juró. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado ahí? Señor, no, yo no vuelvo a hablar con esa persona. Yo no vuelvo a hablar con ese hombre, con esa mujer. Y de momento vuelves y caes en el mismo lugar. O hay momentos que dices, Señor, yo no vuelvo a hacer eso. Y de momento te encuentras en las mismas adicciones que estabas antes. Señor, yo te prometo que yo no vuelvo a hablar así. Y de momento estás como Pedro maldiciendo. Muchas veces en mi vida yo he estado en ese lugar. En ese lugar como Pedro, donde recordamos lo que el Señor dijo y lloramos amargamente porque sabemos que le hemos fallado al Señor cuando dijimos, Señor, yo no lo vuelvo a hacer. En mi vida, yo he tenido ataduras de vergüenza por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Que impedían que yo pudiera caminar en la voluntad que Dios tenía, en el futuro que Dios tenía para mi vida. Desde muy niña, yo fui criada en la iglesia, en el evangelio, pero era humana. Y de pequeña cargaba con mucha vergüenza en mi vida, mentira, sexualidad, miedos, depresiones, ansiedades que cargaba, y era como que llegaba un momento como en la vida de Pedro que todo estaba bien, que pasaba algo maravilloso, pero luego esas cadenas me volvían y me aguantaban. Volvía el Señor a hacer algo poderoso conmigo y de momento volvían esas cadenas y me aguantaban. Y en agosto del 2016 me encontré como Pedro, cargando cadenas. Y así como Pedro, lloré amargamente. En agosto 16, en uno de los momentos más oscuros de mi vida, donde yo pensaba que ya Dios
no podía hacer nada. Donde yo pensaba que ya yo había perdido mi futuro, mi familia, que ya Dios no podía rescatarme. En ese lugar lloré amargamente, porque era como yo ver mi vida y decía, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo yo llegué a este lugar donde la vergüenza me arropaba, donde yo no quería estar donde la gente estaba, porque sentía que le había fallado a Dios, fallado a la gente, fallado a mi familia? Y yo lo que deseaba era, Señor, llévame contigo, Señor, llévame, porque de esta yo no voy a salir. Pero en ese lugar Dios me encontró, así como a Pedro. Porque yo me imagino que ese tiempo, después de la crucifixión, habrá sido bien difícil para Pedro. Bambi compartía de cada vez que cantaba un gallo, yo me imagino que Pedro se acordaba de ese lugar donde negó a Jesús. Imagínense, cada mañana, cada anochecer. Tanto así que dice la palabra que él volvió a lo que hacía anteriormente, a la pesca. Él diría, bueno, si Jesús resucita, a mí no me va a llamar a los demás discípulos, porque yo lo hice bien feo. Y dice que estaba pescando y allí llegó Jesús, ya resucitado. Y Onis trajo una vez una predicación acerca de esto, que Jesús le hace un desayuno. ¿Ustedes se imaginan que Jesús nos haga un desayuno mejor que Mona, mejor que Denis? O sea, un desayuno por Jesús. Yo quiero ir al cielo y tener un desayuno de Jesús. Si tú lo hiciste con Pedro, lo tienes que hacer conmigo. Y le tiene este desayuno, que ahí estaban algunos de los discípulos y estaba Pedro. Y Jesús le hace una pregunta a Pedro que yo me imagino que Pedro quizás no se atrevía ni mirar a Jesús bien a los ojos. Porque eso pasa cuando hay vergüenza, ¿verdad? Cuando hay vergüenza, usualmente nuestro físico también lo refleja. Y Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, una pregunta bien particular, y le dice, Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Yo imagino que Pedro estaría, ay Jesús, ¿por qué tú me haces esto? Tú sabes que te amo. En el versículo 17, por 3ª vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? Dice que a Pedro le dolió por 3ª vez que Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres o me amas? Así que Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Yo no creo que Jesús, en esta conversación de preguntas, yo no creo que Jesús lo que quería, esto soy yo, ¿verdad? Yo no creo que Jesús quería ver si Pedro de verdad lo amaba. Jesús lo sabe todo. Es el Hijo del Dios viviente. Él no era saber si Pedro realmente amaba a Jesús. Yo creo que Jesús quería que Pedro entendiera que Pedro amaba a Jesús. Yo espero que me sigan en el trabalengua. ¿Y por qué digo eso? Porque más adelante, cuando Jesús le sigue hablando, dice, cuando eras joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. ¿Y qué quería decir Jesús con eso? Esto dijo Jesús, y esto lo dice la Biblia, para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. O sea,
en criollo boricua, Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo necesito que tú entiendas que tú me amas tanto, que vas a estar dispuesto a ser crucificado y a dar tu vida por mí. Y eso yo lo sé muy bien. Deja de estar viviendo en vergüenza. Deja de estar con la cabeza baja y pensar que vas a volver al lugar de donde yo te saqué. Porque lo que yo tengo para ti es poderoso. En el momento más oscuro de mi vida, Dios me hizo esa misma pregunta y me dijo: Dayan, ¿me amas? Me amas, me amas, me amas. No porque Él necesitaría saber que yo lo amo, sino porque yo necesitaba saber que yo amaba al Señor. Que hoy por hoy han pasado los años y la gracia del Señor ha estado sobre mi vida. Y si estoy aquí parada en este lugar hablando del Señor, es porque he visto su amor y su misericordia y su gracia a través de mi vida. Es porque realmente yo amaba al Señor aunque era humana. Yo amaba al Señor y lo amo con mi vida, con mi corazón. Y Dios, Jesús, discúlpeme, le dice, luego de que le da esas palabras, le dice: Pedro, sígueme. Sígueme. Y sabes que ese Pedro que siguió a Jesús, que decidió soltar esas cadenas de vergüenza y decir: Jesús, yo voy a todas por ti. Es verdad, yo te fallé. Y sí, Dios nos llama a santidad, pero vivimos en este mundo y a veces vamos a fallar y vamos en camino hacia la santidad. Y Pedro se levantó y se quitó esas cadenas de vergüenza. ¿Y sabes quién fue Pedro? Pedro ha sido uno de los grandes apóstoles del Evangelio. Fue quien tuvo la valentía luego de que Jesús ascendiera al cielo, cuando había tanta persecución en los cristianos. Fue quien tomó la autoridad y se paró frente a miles de personas y le habló el evangelio, y miles de personas aceptaron a Jesús. Pedro fue el primero en resucitar a un muerto después de la resurrección. Pedro fue el primero en realizar milagros después de la resurrección. Tanto fue así como Dios se glorificó en la vida de Pedro, que en esos Hechos 5:15 dice: era tanta la multitud de hombres y mujeres que estaban enfermos. Y dice la palabra que los sacaban, los ponían en las plazas, en camillas, para cuando Pedro pasara, al menos la sombra cayera sobre alguno de ellos y fueran sanos. O sea, eso era lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Pedro que había mentido, Pedro que había maldecido, Pedro que había jurado, Pedro que había abandonado al maestro en el momento que más lo necesitaba. Ahora, en este momento de su vida, dice que tan solamente con su sombra los enfermos se sanaban. ¿Cómo tú vas a pensar que Dios no puede hacer algo contigo? ¿Cómo tú vas a pensar que Dios no te puede perdonar? ¿Cómo tú vas a pensar que el propósito de Dios para tu vida se acabó? Aún falta mucho por hacer. Levántate, iglesia, levántate, iglesia. En este tiempo, en el 2023, Dios necesita hombres y mujeres humanos, imperfectos, pero ¿sabes qué? Que seamos la plataforma para que el Espíritu Santo se glorifique en el mundo. Yo te invito en esta mañana, y donde estás, que te pongas de pie conmigo. Tanto me apasiona esto, ¿sabes por qué? Porque como le dije, yo he estado en ese lugar donde me he sentido descalificada. Pararme aquí, a veces la vergüenza trata de tocar a mi puerta y decirme: Dayan, pero tú estás segura que tú vas a hablar mi palabra. ¿Sabe? La mente, la palabra de Dios. ¿Tú estás segura? Si mira, tú hiciste esto, hiciste lo otro. Tú casi no sabes hablar. Tantas personas más elocuentes que tú.
El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios quiere decirte en esta mañana que lo que tú ves como una debilidad, Dios lo puede convertir en tu fortaleza. Yo lo he visto en mi vida, Pedro lo vio en la de él. Aún tus derrotas pueden convertirse en victorias por el poder de la sangre de Jesucristo. Tus limitaciones son la plataforma perfecta para la sobrenaturalidad de Dios. Y escucha esto. Satanás es un experto en ver potencial en los hijos de Dios. Él sabe cuando una mujer y un hombre son una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso ataca nuestra humanidad. Y quiero recordarte que tú no eres atacado porque eres débil. Eres atacado porque eres un arma poderosa para el reino de Dios. Eres un arma poderosa para el reino de Dios. Mira, Pedro, mírame a mí. ¿Cómo superamos la vergüenza y la indignidad? Les voy a dar mi consejo como a mí me ayudó, y quizás tú vas a decir, eso es muy simple, pero en la simpleza muchas veces está lo difícil. ¿Cómo superamos la vergüenza y la indignidad? Número 1, esta está facilita. Así como el pitcher de México le tiró a Puerto Rico esa bola tan linda y lamentablemente no la hizo, pero tú y yo sí lo vamos a hacer. Número 1, recuerda cuánto Dios te ama. Y quizás la gente dice, ay, Dayan, eso ya yo lo sé, ya lo he escuchado. No, pero no es escucharlo, porque escucharlo, ¿de qué sirve? Es realmente amarrarse esa verdad en tu vida, en tu corazón y en tu mente. Dios me ama, Dios me ama. Mira la vida de Pedro, mira mi vida, mira la vida del hijo pródigo que Jesús da esa palabra. Dice que se fue, malgastó todo lo que tenía, pero cuando llegó su papá lo estaba esperando. Ese es el mismo Padre que te ama a ti. Número 2, tus errores no desvalidan tu amor hacia Dios. Pedro hizo sus cosas, pero aún así realmente amaba a Jesús hasta la muerte. Yo he hecho cosas en mi vida de las cuales me arrepiento, pero sabes que yo sé que yo amo al Señor y que Él me ama a mí. El Señor te ama. Y Dios no está allá arriba diciendo, mira, fallaste, viste, tú no me amas. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres un cristiano, una cristiana, si mira lo que hiciste? Dios te está diciendo, me amas, me amas, me amas. Sígueme, sígueme. La mejor versión de Pedro fue después de la corrección de Jesús. Tu versión y mi mejor versión siempre será después de la corrección del Padre. Venga la vergüenza, el Señor quizá nos tiene que decir, ey, esto no está bien. Pero ahí está nuestra mejor versión, luego de la corrección de nuestro Padre Celestial. Ahí donde estás, cierra tus ojos conmigo. Todos de una u otra manera cargamos algún tipo de vergüenza. A veces cosas que hemos hecho conscientemente y a veces cosas que han sido fuera o estado fuera de nuestro control. Mi familia, lo que me hicieron de niño. Pero en el nombre poderoso de Jesús, dile, Señor, yo te lo entrego. Señor, yo te entrego estas cadenas de la vergüenza. Yo quiero tener mi mente y mi alma sanas para alcanzar el futuro que tú tienes para mí. Señor, en esta mañana, Padre,
Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú estás en este lugar, que tu Espíritu Santo se está moviendo por cada asiento, por cada banca, Señor, y está tocando corazones y está abriendo esas cadenas y soltándolas en el nombre de Jesús. Vergüenza te tienes que huir. Vergüenza tienes que huir del corazón y de la mente, del alma de tus hijos, Señor. Queremos estar libres para correr hacia ti. Para, Señor, así como Pedro, seguirte hasta la muerte. Señor, queremos seguirte hasta la muerte. Gracias porque tú nos amas, Señor. Abraza, abraza, Espíritu Santo, abraza, 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 abraza. Que hoy la gente pueda sentir tu amor como los inunda de una manera tan linda, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguien en esta mañana que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, hoy puede ser el día más maravilloso de tu vida. Decirle sí a Jesús. No te vayas de este lugar sin que podamos orar contigo y por ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús.